Muy buenas tardes, soy Luz María Silva. Hoy los invito a platicar de 4 de las muchas vueltas que se le han dado a nuestro mundo, por distintos medios y por distintas razones. Aquí está un mapa del mundo contemporáneo. Puse porque estamos acostumbrados a ver de este lado América y de este Europa, pero la vuelta al mundo se consolida o se lleva a cabo de acá para acá, porque de Europa pues ya habían venido o estaban en proceso de venir a América, y el reto de los españoles era encontrar cómo llegar a toda esta parte por una forma que no fuera por aquí. O sea, los portugueses se fueron por el este y los españoles querían hacerlo por el oeste a raíz de la caída de Constantinopla, que les impedía hacer la ruta de la seda para llegar a China y tener buena ropa, llegar a la India y tener buenas especias, y entonces pues tenían que encontrar otra manera. El primero que hizo una vuelta al mundo, o que la empezó más bien, fue Fernando de Magallanes, que era un navegante portugués. Los portugueses eran los mejores navegantes y los que inventaron la carabela, que es el primer barco que sobrevive o que puede circular fuera del Mediterráneo. Él no terminó su viaje porque cuando llegó a Filipinas se encontraron con los nativos de la isla Cebú y en la lucha lo mataron. Entonces lo tuvo que continuar su ayudante o su mano derecha, su primer maestre, que era Elcano. Salieron por cuenta y riesgo del pecunio de Magallanes 5 carabelas de el puerto de Sevilla en 1519, es decir, en el mismo año en el que Cortés llegó a México, nada más que ellos pues traían un destino diferente. Salieron, como les decía, de Sevilla, cruzaron el Atlántico, llegaron a Sudamérica y Magallanes descubrió el estrecho que lleva su nombre, que le impidió, que le ayudó a no tener que hacer todo esto y llegar mucho más al sur. Entonces entró por el estrecho y salió del lado del Pacífico, y de ahí se fue hacia Filipinas, bueno, hacia el oeste, sin saber a dónde iban a llegar. Como les digo, él no pudo terminar su viaje. 5 carabelas que salieron, solo regresó una, la Victoria. Todos los demás murieron en el intento. Entonces Sebastián Elcano es el que logra regresar 3 años después de que empezó el viaje. Faltaban 14 días para que se cumplieran esos 3 años, y él se murió 4 años después, también en otra exploración en el Pacífico. No se sabe bien si se murió de escorbuto o de qué enfermedad. Se sabe que no, que Sunao, en la segunda Santa María de la Victoria, tampoco regresó a España, y Cortés en 27, que obviamente no tenía ninguna noticia, lo mandó buscar porque él mandó a hacer una exploración con un barco que él pagó para que regresara con clavos de olor a la Nueva España, y no regresó. Perdió el barco, se naufragó en una tormenta. Los portugueses rescataron a algunos cuantos marinos, los tuvieron presos en Filipinas y después lo regresaron a Portugal y ya no quisieron hacer ninguna clase de exploración. Y entonces el primer viaje alrededor del mundo pues es el de Sebastián Elcano, que empezó con Magallanes, y que como Magallanes pagó todo, pues hasta la fecha pensamos en él en primer lugar como la cabeza de esa primera vuelta al mundo. La segunda la hizo Sir Francis Drake. Él era un corsario de la corona inglesa. Hay 3 tipos de piratas: los piratas normales, los corsarios, que son los que tienen permiso
de una corona, de algún gobierno, en este caso es Isabel I de Inglaterra la que da ese permiso, y él sale de Inglaterra, también cruza el Atlántico, llega a Sudamérica, y a diferencia de Magallanes y Elcano, él es, como les digo, un corsario y va ejerciendo el oficio de corsario, o sea, la piratería, en su camino. Cruza por el estrecho de Magallanes igual y se va bordeando. Cuando llega a Lima, trata de rescatar a su hermano que habían tomado preso aquí, pero ya lo encuentra muerto, entonces todavía más hace piratería con más gusto. Esta parte de navegar de Callao hacia México es una parte muy difícil de navegar, entonces se pega mucho a la que es Centroamérica y llega a Huatulco, se va hasta California, él descubre California, no necesariamente la siente pegada a Baja California, sino es un descubrimiento independiente y baja, digamos, a Tijuana, que obviamente no existe, pero a esta altura, y de aquí se va hacia el oeste para llegar a Oriente, a las Islas Molucas, que son las islas de las especies, que era lo que les interesaba, tener especies. Y después, pues ya se regresa por África, muy lejos de esta parte que está dominada por el Islam, sobre todo los árabes, y se va más o menos bordeando África hasta regresar a Inglaterra. También se tomó 3 años en su viaje. Era muy difícil tomar menos tiempo. Hay una parte que está entre el final de Sudamérica, o sea, entre el Cabo de Hornos y la Antártida, el Polo Sur, que se llama Pasaje Drake. Él nunca estuvo ahí, fue un homenaje para sus aventuras por este lado, pero esa parte no la conoció. La tercera vuelta al mundo es una vuelta imaginaria. Se debe a Julio Verne. Entonces, de 3 años a 80 días, en 1872, pues hay una disminución impresionante en el tiempo. ¿Por qué se da? Entre otras cosas, por el avance de la tecnología. Si vemos el barquito de la portada del diario en donde se publicó el libro primero en entregas, cada día se hacía una entrega, que era como se hacía en ese tiempo la publicación de las novelas, pues aunque tiene velas, ya también tiene una chimenea, o sea que ya trae un motor de combustión interna, que eso es lo que va a ser la gran diferencia en la navegación mundial. Su novela se publica al año siguiente, ya en 1873, completa. En ese tiempo en México ya cayó Maximiliano, está la República restaurada y México empieza a encaminarse más o menos hacia la paz. Bueno, Julio Verne es un escritor exitosísimo. En 1870 ya había publicado 20,000 leguas de viaje submarino, y esta portada, que es una de las muchísimas portadas que hay de la vuelta al mundo en 80 días, la escogí porque resume mucho de la tecnología de su tiempo. La primera cosa que es muy importante es justamente el tiempo. La idea de horas y días con esa precisión y que se vuelva centro de la vida es de la revolución industrial. Antes no tiene sentido. En las sociedades agrícolas tiene sentido el día y la noche, las estaciones del año, el día que se va a la casa de Dios, pero nada más. Y con la producción en serie que implica la revolución industrial, tiene ya mucho sentido el reloj y lo que significa. Fíjense, ahora con la pandemia que estamos encerrados, no sé si se han fijado cómo ha cambiado su sentido del tiempo personal. Ya nunca tenemos la prisa que teníamos antes,
ni somos capaces de ir a 5 lados distintos en 2 horas, como lo hacíamos antes. Nuestra vida transcurre en otro ritmo de tiempo. No sé si es mejor o peor, pero lo que sí es diferente. En este caso, ya en el siglo XIX, el tiempo, digamos que empieza la impaciencia. El tiempo empieza a tener mucho sentido y entonces por eso está sentado en su reloj. Fogg es el personaje principal, es un caballero inglés muy elegante, muy puntual, muy serio. Luego tiene su mayordomo, que es un mayordomo que se llama Passepartout. Una de las traducciones es que pasa por todos lados. Y luego, pues se encuentra una princesa hindú. Acuérdense que la India es la posición más importante de Inglaterra y la posesión más importante de su imperio. Y entonces, pues aquí ya está representada. Y luego el inspector, que es, perdón, este es Passepartout y este es el inspector, que es alguien que es muy rígido y que lo está persiguiendo sin parar. Y entonces, pues piensa que le va a ganar la partida. Él sale de Inglaterra, se va por el canal de Suez recién inaugurado, entonces tiene que ser muy importante. La existencia del canal de Suez ahorró 40 días en el viaje de la India a Inglaterra, entonces va en sentido contrario de los viajes comunes o de los que más se sabe, pero pues lo aprovecha muy bien. Sin el canal de Suez era imposible darle la vuelta al mundo en 80 días. Pasa por la India, que como les digo es la principal colonia inglesa, se va al lejano oriente, toma su barco, llega a los Estados Unidos, lo cruza y otro barco para llegar a Londres. Y Verne muy hábilmente juega con el tiempo. La línea del día está entre Alaska y Rusia, y entonces él cree que ya perdió, pero pues no, porque resulta que con la línea del tiempo hizo los 80 días y no los 81 que él está pensando. Este mapa, que es de la Wikipedia, como casi todas las ilustraciones que pongo, marca cuáles son los inventos del siglo XX que le permiten hacer el viaje así. Entonces, esta parte se va en ferrocarril, está en un buque capaz de cruzar el Mediterráneo y el canal de Suez, o sea que, y todavía Bombay no es un gran barco, digamos, sino puede andar en mares internos. Luego, pues se va a volver a cruzar a la India en ferrocarril. Luego va en elefante en un pedacito cuando recoge a la princesa, y luego se va a ir en barco otra vez, y también en una parte se va en un trineo, y con eso acaba todo el viaje. Miren, aquí es donde va en el trineo y aquí va otra vez en el ferrocarril. Estados Unidos apenas cayó la parte que era de México, hizo su primer ferrocarril entre Nueva York y California. Lo empezó de ambos lados y curiosamente parece ser que hubo una diferencia de 15 centímetros entre las vías que llegaban de este lado y las de estas para que embonaran totalmente, o sea que prácticamente lo hicieron de una manera de lo más precisa. En su viaje en 80 días estuvieron, salió de Londres, estuvieron en Suez, en Bombay, Calcuta, Hong Kong, Indochina, San Francisco, Nueva York y regresaron a Londres. Entonces fue exactamente los 80 días. Es un viaje fantasioso, pero que resume la tecnología que ya había a finales del siglo XIX. Finalmente, el cuarto viaje es el del Concorde, que lo hizo el 12 de octubre de 1992 para celebrar los 500 años del viaje de Colón. Y lo hizo en 32 horas, 49 minutos y 3 segundos. Bajó a tomar
combustible en 6 lugares, que además obviamente están simbólicamente escogidos. Santo Domingo es la Española y Acapulco es el principal puerto de los viajes de la nao de China. Entonces ahí es donde toman los primeros combustibles y va bajando, llenan el tanque de combustible, algunos saluda a los que van, bajan tantito y se regresan corriendo. Y entonces, pues acaban en 32 horas un viaje que en los primeros como vinos tomaba 3 años. Ahora a nadie le llama la atención la vuelta al mundo. Los satélites artificiales la dan continuamente y las redes pues lo cubren por completo y entonces podemos estar platicando unos en México y otros del otro lado y las noticias corren y van y vienen prácticamente de forma instantánea. Pues era lo que les quería platicar para el día de hoy. Les deseo que les vaya muy bien. Hasta luego.